En esta ocasión, estamos ubicados frente a las ruinas de lo que fue el Centro de Rehabilitación y Descanso Juan Álvarez Díaz, mejor conocido como Hospital Naturista de Ciudad Madero. Un inmueble que con el paso de los años se ha convertido en fuente inagotable de historias para los amantes de fenómenos extraños y refugio perfecto para los seguidores del mundo paranormal. Pero ¿dónde comienza la leyenda sobrenatural que se le atribuye al Hospital Naturista? ¿Cuándo surgió el mito de la supuesta aparición de una enfermera conocida como la Planchada? La respuesta a estas y otras interrogantes a continuación aquí en Historias del Puerto. El Centro de Rehabilitación Naturista de Ciudad Madero fue una obra creada por iniciativa del director de Obras Sociales del Sindicato Petrolero, Joaquín Hernández Galicia, quien deseaba firmemente que los trabajadores petroleros, sobre todo los jubilados y sus familias, contaran con un lugar de esparcimiento y descanso con un profundo sentido humanista. De esta manera, el inmueble comenzó a ser construido a un costado del recreativo en la playa Miramar, siendo inaugurado el 30 de septiembre de 1983 con el nombre de Centro de Rehabilitación y Descanso Juan Álvarez Díaz, e iniciando funciones en marzo de 1984. Su construcción tuvo un costo de 150 millones de pesos en materiales y 350 en mano de obra gratuita de la grey trabajadora del sindicato petrolero. Su primer administrador fue Alfredo Domínguez, conocido como el Ruso, apoyado por la señora Paula López de Nava. Mi nombre es Alfredo Domínguez Reyes. Mis grandes amigos me conocen más por el Ruso que por mi nombre, lo cual para mí pues estoy acostumbrado a que me digan el Ruso. La idea del naturista es una cosa pues, para mí que fue muy extraordinaria, muy fuera de cosas. Yo nunca me paraba a las asambleas porque como era coordinador de obras, no me dejaban ir a las asambleas. Don Joaquín me decía que a qué iba a las asambleas y él me iba a decir todo lo que pasaba. Entonces en ese rato me dice que qué hacía ahí, que me vaya para el recreativo, que quiere hablar conmigo y que en media hora me veía ahí. Y aproximadamente pasadito un poquito más de la media hora llegó y me dice: oye Ruso, vengo del hospital muy deprimido y muy triste porque mis amigos viejos jubilados, mis viejitos, están abandonados ahí por sus esposas, por sus hijos, y andan sucios y aparte que andan todos sucios, no hay quien los limpie, no hay quien los bañe, las enfermeras no se dan a tiempo para darles esto. Y yo siento feo porque ellos son los pilares del sindicato, y aparte de ser los pioneros en Pemex, pues estén ahí abandonados. Se me vino la idea de hacer un hospital, pero quiero que hagas un hospital en forma de hotel, pero que no sea hotel ni que sea hospital. Que sea una forma muy diferente, que las gentes tengan, los viejitos tengan juegos, aparatos, que sepan trabajar, que se distraigan, que vean el mar, que se metan a nadar, que tengan las enfermeras que anden bien guapas, que estén muy guapas y que los atiendan y que estén en muy buena posición. Me dijo busca lugar, lo encontré muy cerca de la playa, le gustó el lugar a él, ahí se construyó el hospital, lo hicimos en una forma como supervisada por él, cada 20 días o cada 3 semanas iba a verlo, los avances, y siempre estuvo contento de lo que se hacía. Tuvimos mucho apoyo de todos los compañeros que iban a obras sociales, de muchos médicos, enfermeras y de toda la gente que iba al hospital a hacer una obra social, el cual pues hizo esa obra tan importante, tan valiosa y que pues desgraciadamente pues no se pudo continuar. Pero no sé si ustedes, como los que compartieron conmigo y convivieron conmigo, que disfrutamos trabajar en la construcción del hospital porque ni sentíamos el tiempo. Y eso nos daba de hacerlo con mucho gusto, con mucha alegría. Y cuando ya se hizo el hospital como está hecho, como él lo decía, sin ni ser hospital, ni ser hotel, pues cuando se inauguró toda la gente estuvo demasiado contenta y orgullosa, y creo que fue el orgullo del sindicato el Hospital Naturista.
Creo que eso es una de las cosas más humanas que pudo haber hecho el sindicato, porque se atendió a todos los niveles, a todas las gentes y la satisfacción de que la gente que iba realmente se sanaba en forma naturista, con las buenas comidas que hacía doña Gloria con su gluten, que lo hacía con sabor a chorizo, a pescado, cosas que eran muy bonitas. La mayor parte del abastecimiento del hospital se hacía con las hortalizas de Germinal, de ahí mismo de las presas. Se tenían el pescado, había carne, había todo, pollos, no teníamos problema de eso. Yo fui el constructor y administrador del hospital en una forma de que cuando había que empezar a trabajar ahí en cuestión de los enfermos, pues yo desconocía, entonces tuve que llamar a gente naturista, como Herbie Acosta, el doctor Razo, médicos alópatos con el doctor Ignacio, y gente que conociera de comida naturista como la señora Gloria Cuervo, que se apoyaban mucho con muchos naturistas y con mucha gente que daban y curaban todo tipo de enfermedades, insomnio, alcoholismo, crónicos, con muchos problemas de diabetes, de riñón, de otros de insomnio, todas las enfermedades que ahí se trataban en una forma tan natural y con un conocimiento sobre cómo se aprovechaba las verduras, su alimentación, su digestión, los tés que hacían, las preparaciones que preparaban. En ese tiempo se promovió mucho la soya, para sacar leche de soya, y todo se hacía ahí en el hospital para sacar un gluten, darle los sabores. La gente que no puede dormir con tés, su dieta, su alimentación, su sobrepeso, todas las cosas crónicas, a veces muy malos, ya casi desahuciados, lograban sacarlos adelante los doctores a base de esa medicina. Y la verdad, fue creo que una cosa muy interesante, porque tanto las enfermeras, las fisiatras, las cocineras, todo el equipo que se mantenía de mantenimiento y todo el hospital, la verdad, magníficas gentes. Les pudiera dar el nombre de toda la gente, me acuerdo perfectamente de casi todas y de todas las personas. La que no puedo recordar era tanta cantidad de gente de obras sociales del hospital regional que nos apoyó mucho con médicos, con enfermeras, en cuestión de lo de la alimentación. Las de cocina iban con mucho gusto al hospital, las cocinas del hospital, a ayudar a mantener, a hacer pan, a hacer cosas, todas perfectamente bien sincronizados. El hospital funcionaba de maravilla. El Centro de Rehabilitación Naturista fue un proyecto sin precedente en toda América Latina. En ese lugar, no solo se le brindó servicio a los trabajadores de las diferentes secciones del sindicato petrolero, sino también al público en general a un precio módico. El edificio de 3 pisos contaba con 100 habitaciones dobles tipo hotel, prescripción médica eminentemente naturista, la atención de un iridólogo y un especialista en biomagnetismo, además de hospitalización, tratamientos de nutrición, dietas, gimnasia reductiva, fisioterapia, una alberca con agua caliente y fría, equipo de hidromasaje, instalaciones hoteleras y todo esto coronado con una espléndida vista al mar. En el naturista estaba prohibido fumar y tomar alcohol. No había televisión, excepto en la recepción, y aunque no era un hospital propiamente dicho, contaba con una sencilla área de enfermería con personal especializado, que actuaba más como apoyo que como vigilancia, y que en lugar de usar el acostumbrado y almidonado traje blanco, las mujeres vestían de un modo más agradable y sencillo. Estamos en lo que fuera el Hospital Naturista, auspiciado por la sección 1 del Sindicato Petrolero. Los recursos que llegaban para que el hospital operara venían directamente del Comité Ejecutivo Nacional, y quien manejaba esos recursos era Joaquín Hernández Galicia. En cuanto al personal, recordemos que en aquellos años todo el personal técnico y los doctores pues pertenecían al régimen sindical. Entonces ellos colaboraban
vía obras sociales con su atención a los pacientes que venían aquí, así como el personal de enfermería. Poco era el personal que era pagado propiamente por la sección, pero en términos generales las obras sociales aquí se hacían por parte del hospital regional. ¿Qué servicios prestaba aquí el hospital? Bueno, pues todo era a base de la medicina alternativa, propiamente no era la medicina tradicional. Y bueno, pues, ¿qué podemos decir? Un edificio construido con todas las de la ley, con vista hermosa todavía, un edificio que pues da tristeza ver cómo se encuentra cuando bien ha podido ser aprovechado como un buen punto de destino turístico. Pero bueno, pues esas han sido decisiones de otras personas, de otras gentes, ¿verdad? Al final de cuentas, el hospital ya se ha convertido en un ícono, en algo representativo de aquí de la ciudad. Pero sí, reitero, es una tristeza que hoy se encuentre en estas condiciones y que pues esté condenado prácticamente a desaparecer. Porque pues para poderlo rehabilitar yo creo que tendrían que venir pues, especialistas y ver las condiciones en que se encuentran, que en el momento son deplorables. Bueno, pues eso es en cuanto aquí al hospital. Nada más una pregunta, ahorita que seguimos grabando. Hay gente que dice que no era un hospital, que era otro tipo de cosas. No sé si puede hacer algo al respecto, un apunte así. Bueno, tanto como algo diferente a un hospital, pues pudiéramos llamarle un lugar de reposo, de descanso, pero que no cayera tampoco en la cuestión turística. Pero sí, definitivamente aquí venían a curarse de una serie de enfermedades o vaya, servía hasta para rehabilitación. Prueba de ello son las albercas que estamos aquí viendo. Ahí es en donde se rehabilitaban a personas que habían sufrido pues embolias, infartos, amputaciones, o sea, para eso era el hospital. Además, pues se daban terapias a base de, pues, ¿por qué no decirlo?, de lodos, de cuestiones para la piel. Uno de los últimos tratamientos fue, por ejemplo, la limpieza de la sangre totalmente. El mismo Hernández Galicia aquí se la practicó. Venía un doctor de Monterrey y él era el que se encargaba de eso, hacía sus citas y ya programaba y ya venía aquí. Ya los pacientes, vamos a llamarles así, pues ya quedaban pues internados, y ya que el doctor decía que ya otra vez estaban bien, pues ya se les daba de alta y se retiraban. Pero sí, aquí no nada más trabajadores petroleros. De hecho, pues vamos a decirle casa de salud o hospital, venía gente externa totalmente y bueno, pues la idea era curar a las personas con ese tipo de medicina alternativa. Durante el tiempo en el que el Centro Naturista estuvo en funciones, su manejo corrió a cargo de la Dirección de Obras Revolucionarias del Sindicato Petrolero. Pero después del 10 de enero de 1989, tras la detención de Joaquín Hernández Galicia, la Sección 1 hizo lo posible por seguirlo manteniendo, hasta que a mediados de 1990 esto ya no fue posible, y el Centro de Rehabilitación Naturista fue cerrado definitivamente. Y al final de todo lo de esto, pues fue una cosa muy drástica que nos sorprendió, creo que a nivel nacional, la aprehensión de don Joaquín Hernández Galicia, que nos agarró todos de sorpresa. Y eso después de estar en el hospital 100% bien, trabajando en una forma bien bonita, como la veía la gente, nos empezó a traer complicaciones.
empezó la gente a sentir temor y creo yo que eso que sucedió pues fue muy impactante para todo el mundo. En el hospital se seguía atendiendo a la gente porque yo administraba, las gentes son las que atendían. En ese tiempo entonces empieza a una lucha interna en el sindicato y esa lucha interna que a nadie le convenía hizo que el hospital se cerrara por el temor que hablaban de que había que acabar con todo el quillismo. Y eso pues afectó totalmente la situación. La gente muy asustada me decía que qué iba a pasar. Pues digo, lo ignoro, lo único que sí veo que yo creo que hubo muchas malas interpretaciones por parte del sindicato, porque para mí el hospital no tenía nada que ver en política, sí era una cosa demasiado humana, pero pues decidieron cerrarlo. No sé quién fue de esas ideas, pero pues lo más sano, cuando me dijeron entréganos el hospital, yo lo hice de la forma más ordenada y adecuada para que eso quedara, no sin que toda la gente sintiera la tristeza de dejar ese hospital que le habían tomado tanto cariño, porque lo sentía como de ellos. A los pacientes los veían como sus padres, como sus familiares, los atendían sin ningún peso, para ellos era un gusto, al grado que cuando curaban un paciente, que salían todas las que lo atendieron, salían a acompañarlo hasta un carro, hasta sus familiares, y los enfermos no se querían ni ir, querían seguir, y hay veces regresaban a saludar a las muchachas, ya eso, las enfermeras, las fisiatras, cocina. Con el paso de los años y a partir de su abandono, la juventud vio en el naturista el refugio perfecto para organizar fiestas y reuniones, cayendo en la completa decadencia. La falta de vigilancia hicieron de este lugar un refugio frecuentado por adictos y personas amantes de las ciencias ocultas y lo desconocido. Hola, a este respecto de la temática que se está desarrollando, yo quisiera hacer mención de una situación pues atípica que sucedió aproximadamente hará unos 9-10 años, que aquí en este edificio abandonado se llevó a cabo la filmación de un videoclip de un grupo musical llamado Plasma, y la canción a la cual se le dio vida el personaje fue Nunca Sabes, del grupo musical Plasma. A mí me contrataron como actor para darle vida a la canción, y la filmación se hizo precisamente aquí en este hospital naturista, otrora hospital naturista. Y lo que yo quiero contar, aunque soy escéptico, y lo digo con convicción, soy escéptico, sucedió un hecho que totalmente sobrenatural que a nosotros nos dejó un poco sorprendidos, ya que se hicieron las locaciones y se buscaron varias habitaciones de este hospital naturista, y pues todo iba bien, luces, cámara, ensayos, cuestiones de señalar dónde pararse, etcétera, etcétera. Pero cuando vino la última locación y que entramos a una habitación determinada de este otrora hospital naturista, de repente vino lo sobrenatural. ¿Qué fue lo que pasó? Que estando todo el staff y yo como actor presentes, la temperatura descendió súbitamente al grado de sentir frío, y nos veíamos unos a otros. Por las fosas nasales salía el vaporcito, hablábamos y salía también, hagan de cuenta como si estuviéramos sobre 2 grados de temperatura a la intemperie, y estábamos en el interior y eso sucedió. Lo notable es que todos quedamos callados, nadie comentó nada, como si no estuviera pasando nada, pero nos veíamos y en nuestras caras se veía el asombro. Lo repito, no puedo explicar ese fenómeno, y si lo pudiera explicar, pues sería dentro del ámbito de lo escéptico que soy, y así como lo comento, así fue. Para principios del año 2000, el inmueble ya era catalogado como uno de los más siniestros de la región. Las supuestas historias paranormales y extrañas que sucedían en su interior se convirtieron en una constante. Una de ellas es la de la planchada, el supuesto fantasma de una mujer que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX y que trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez. Esta mujer, de nombre Eulalia, en algún punto de su vida padeció una decepción amorosa, que la llenó de odio y rencor
volcando estos sentimientos a los pacientes que estaban a su cuidado, llegando incluso al punto de dejarlos morir. Por lo que la leyenda cuenta que después de su muerte fue condenada a vagar en hospitales hasta que pagara todas sus culpas. Esta trágica historia fue asociada al llamado Hospital Naturista, gracias a diversos testimonios que aseguraban haberla visto aparecerse en su interior. También por esos años, el polémico investigador paranormal Carlos Trejo realizó una supuesta investigación en el interior de la vieja construcción, afirmando en un libro de su autoría y en varios programas de televisión en cadena nacional que había logrado captar el espíritu de la enfermera conocida como La Planchada. Esto de alguna manera terminó por confirmar la idea de que el viejo edificio era un lugar verdaderamente tenebroso, aunque realmente hasta la fecha no existe una investigación lo suficientemente seria que confirme esta y otras apariciones de índole paranormal. He escuchado y he oído muchas versiones de una enfermera que se aparece ahí, que asustan y que espantan. Pues yo la verdad nunca vimos nada, nunca supimos ni quién era esa enfermera. Yo les puedo decir que la verdad nunca existió, ni nunca la vimos, ni nunca estuvo ahí. De que asustan, pues son especies de leyendas que sacan, de que se oían ruidos, que se sonaban cosas, que oían. Siempre he comentado que como el hospital hubo en partes que eran rellenadas, tenía movimiento. El hospital hasta la fecha tiene movimiento y sí se oye que traen alguna cosa, pero es por el peso, el tonelaje tan grande que tiene el hospital. Y eso hacía, les aclaraba, si les quitaba, si ya las muchachas y las enfermeras todas seguían trabajando normalmente, porque se acostumbraron a que, no, pues está tronando es el hospital. O sea, es cosas que yo la verdad nunca acepté, nunca acepté que hubiera eso. Las enfermeras pues vivían en una forma, no llegando a la provocación, en una forma normal. Ahí no se podía traer un uniforme de enfermera. No te podías traer ese uniforme porque los viejitos, cada que veían algo, la enfermera les parecía que era una especie de, aparte de ser una cosa sana con el respeto a las enfermeras, pero a ellos les influía que podían estar más mal. En cambio las veían vestidas normalmente y les parecía una cosa que eran como si fueran sus hijas o si fueran sus parientes, sus familiares, porque ellas las atendían muy bien, ellas andaban en sus pantalones, su blusa normal, siempre bien arregladitas, pintaditas, nada de que llegaran ahí molestas. Tenían que darles una impresión al paciente de que no era un hospital, que estaban ellos ahí para curarse, para sanarse de una forma muy natural. Me llegaron a preguntar que si en el hospital llegó a haber muertos. Yo le dije que sí. Llegaba mucho paciente desahuciado que en los alópatas les daban muy poco tiempo de vida, a veces hasta un día. Y preguntando a los médicos que los consultaban, decían, ¿qué podemos hacer? Pues podemos hacer que vivan más. Y sí, lograban a veces que duraran 10, 15 días. Todos sabían que iban a fallecer, pero pues se les tomaba. Hay unos que duran hasta un mes. Claro que morían y había un médico que certificaba la difunción y ahí había una sala de descanso para que los familiares ya hicieran lo que tenían que hacer para firmar el acta de defunción. En los últimos años, el antiguo centro naturista ha servido como galería de arte y escenario para sesiones fotográficas de temática sobrenatural, así como para la filmación de videos musicales, documentales y para personas que en busca de emociones fuertes recorren sus pasillos y corredores amparados por la oscuridad de la noche. También, en épocas recientes, las inmediaciones del viejo inmueble se han convertido en un punto estratégico para los seguidores del fenómeno ovni, para los corredores y para los jóvenes que practican el juego de estrategia conocido como gocha y el rapel. Y aunque por mucho tiempo se ha planteado la posibilidad de rescatar el edificio, la poca o nula voluntad de las autoridades competentes han evitado esta situación, condenando al viejo centro de rehabilitación naturista a el olvido y el abandono, pasando a formar parte de las historias de una región, de las historias del puerto. Sería muy importante, tanto aquí en la zona como en el estado, que hubiera otro hospital naturista, pues a la similitud, más grande o más chico, porque creo que dio mucho resultado el naturismo, no porque la alopatía no sirve, sino que a veces por ser químicos, pues hacen daño.
pero al final, pues creo yo que sería muy importante si se pudiera recuperar con inversiones, sociedades, políticos, volverlo a echar a volar. Yo creo que mucha gente lo vería a nivel nacional como una cosa muy bonita, porque ese hospital competía con Oceánica y Oceánica ahorita pues es a nivel Latinoamérica muy grande. Yo creo que nosotros si siguiéramos en ese plan, hubiéramos llegado mucho más alto.